Nunca imaginé que mi sobrina de 7 años, esa niña a la que le enseñé a atarse los cordones y a la que le compraba helados en la Plaza Mayor todos los domingos, me miraría con un odio tan visceral mientras me lanzaba un vaso de sangría a la cara. El líquido rojo y pegajoso me empapó la blusa de seda blanca. Una que había comprado específicamente para esa comida familiar en el chalet de mis padres en Pozuelo. Pero lo que realmente me geló la sangre no fue el frío del hielo deslizándose por mi escote, sino sus palabras. Con esa vocecita aguda e inocente que ahora sonaba como una sentencia de muerte, gritó delante de todos: «Tía Lucía, eres una guarra. Papá dice que eres una zorra que quiere romper a nuestra familia». El silencio que cayó sobre el jardín fue ensordecedor. Se podía escuchar el zumbido de las avispas sobre los platos de jamón ibérico y el crepitar lejano de la barbacoa, pero nadie se movía. Mi madre, Carmen, soltó la bandeja de aperitivos que llevaba, y el sonido del cristal rompiéndose contra las baldosas de terracota fue el único ruido que rompió el trance. Todos los ojos, los de mis primos, mis tíos, y sobre todo los de mi padre, Antonio, se clavaron en mí. No había duda, ni confusión. Había juicio. «¿Qué has dicho, cariño?», susurré, sintiendo cómo me temblaban las manos. «Sofía, ¿por qué me dices eso?». La niña no respondió. Solo se cruzó de brazos con una mueca de satisfacción cruel, imitando un gesto que había visto 1000 veces en adultos. Fue entonces cuando mi hermana mayor, Marta, y su marido, Javier, salieron de la cocina. Marta, siempre la dramática, la que lloraba si se le rompía una uña, tenía los ojos inyectados en sangre. Javier, con su polo de marca y esa sonrisa de suficiencia que siempre me había dado mala espina, caminaba detrás de ella con la cabeza gacha, actuando el papel del mártir perfecto. «Aléjate de mi hija», gritó Marta, corriendo para arrancar a Sofía de mi lado como si yo fuera una enfermedad contagiosa. «¿Cómo te atreves siquiera a mirarla después de lo que has hecho?». «Marta, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando?», pregunté, buscando la mirada de mi padre. Él, un hombre que siempre presumía de honor y rectitud, ni siquiera me miró a los ojos. Se limitó a mirar al suelo, avergonzado. «No te hagas la tonta, Lucía», escupió Marta. «Lo sabes perfectamente. Javier me lo ha contado todo. Me ha contado cómo intentaste meterte en su cama anoche, cuando yo estaba durmiendo a los niños». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Qué? Eso es mentira. Eso es una locura». «Cállate», interrumpió Javier, alzando la voz por primera vez. Su tono era de un dolor fingido tan perfecto que si no hubiera sido la víctima, yo misma le habría creído. «Lucía, por favor, deja de mentir. Ya es suficiente daño». Le dije a Marta que no quería montar un escándalo, pero no me dejaste opción cuando empezaste a mandarme esos mensajes amenazando con inventarte cosas si no dejaba a su hermana. «¿Mensajes? ¿De qué mensajes hablas? Yo no te he enviado nada», grité, la desesperación empezando a ahogarme. Miré a mi madre. «Mamá, por favor, dime que no te crees esto. ¿Sabes que jamás haría algo así?». Mi madre, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza y se dio la vuelta. «Vete, Lucía, vete de mi casa». Ese fue el momento en que mi vida, tal como la conocía, se hizo añicos. Me echaron de la casa donde crecí como a una criminal, mientras Javier consolaba a mi hermana y mi sobrina me miraba con triunfo. Me subí a mi coche, un pequeño Fiat que apenas pude arrancar porque mis manos temblaban demasiado, y conduje de vuelta a mi apartamento en el centro de Madrid, llorando tanto que apenas veía la carretera de la A6. Lo que mi familia no sabía, lo que Javier no sabía, es que yo no soy la misma chica tímida que era en el instituto. Soy abogada. Trabajo en uno de los bufetes más prestigiosos de la Castellana. Me gano la vida encontrando mentiras en contratos millonarios y destruyendo a gente que cree ser más lista que yo. Javier había cometido el error de su vida. Había declarado la guerra a la persona equivocada. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que explicar quién es Javier. Javier apareció en la vida de Marta hace 5 años. Era el típico chico de oro, guapo, encantador, siempre con un proyecto de negocios, a punto de explotar, que nunca terminaba de cuajar. Mis padres lo adoraban porque venía de una buena familia de Sevilla,
tenía apellidos compuestos y sabía qué vino pedir en los restaurantes caros. Marta, que siempre había tenido problemas de autoestima, se aferró a él como a un clavo ardiendo. Él le daba la validación que ella desesperadamente necesitaba, pero a un precio. Poco a poco, la aisló. La convenció de que sus amigas tenían envidia de ella, de que su trabajo como diseñadora gráfica era poca cosa, y que debía centrarse en apoyar su carrera. Yo nunca me tragué su cuento. Desde el principio noté cómo sus ojos recorrían mi cuerpo cuando Marta no miraba, o cómo hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi soltería y mi carrera. A los hombres no les gustan las mujeres tan intensas, Lucía, pero por el bien de mi hermana, me callé. Soporté sus bromas pesadas en Navidad, sus préstamos, que nunca devolvía a mis padres, y su arrogancia. La noche anterior al incidente de la barbacoa, hubo una cena pequeña en casa de mis padres. Yo me quedé a dormir porque había bebido un par de copas de vino. Me levanté a por agua a las 2 de la mañana. La cocina estaba a oscuras, pero al entrar, sentí una mano en mi cintura. Era Javier. Olía a whisky y a esa colonia cara que mi hermana le compraba con el dinero de mis padres. Sabía que vendrías, susurró, acorralándome contra la nevera. Siempre me miras, Lucía. Sé que te mueres de envidia de tu hermana. Quieres lo que ella tiene. Me quedé paralizada un segundo por el asco, pero luego reaccioné. Le di un empujón que lo hizo tambalearse y chocar contra la isla de la cocina. Estás borracho, imbécil. Tócame otra vez y te juro que te corto las manos. Él se rió, una risa baja y oscura. Nadie te va a creer. Eres la solterona amargada, la abogada fría. Yo soy el padre de sus nietos. El yerno perfecto. Si dices algo, diré que fuiste tú. Que te lanzaste sobre mí. Inténtalo, le desafié, y subí corriendo a mi habitación, cerrando con llave. A la mañana siguiente, pensé en contárselo a Marta, pero no quería arruinar la comida familiar. Pensé que podría hablar con él a solas, amenazarlo con exponerlo si no se comportaba. No sabía que él ya había puesto en marcha su plan. Se había adelantado. Había creado una narrativa donde yo era la villana antes de que yo pudiera siquiera servirme el café. Los días siguientes a la barbacoa fueron un infierno. Mi teléfono no paraba de sonar, pero no eran llamadas de disculpa. Eran mensajes de texto de primos lejanos y tíos diciéndome lo decepcionados que estaban. Marta me bloqueó en todas las redes sociales. Mi madre me envió un correo electrónico. Ni siquiera una llamada. Diciéndome que necesitaban espacio, y que no apareciera por casa hasta que reconociera mis errores y buscara ayuda profesional. Pero lo peor fue el burofax que llegó a mi oficina 3 días después. Era una carta de un abogado. Un amigo de Javier, seguramente. Exigiendo que renunciara a mi parte de la herencia de la abuela, un piso antiguo en el barrio de Salamanca que mi hermana y yo compartíamos al 50%. La carta alegaba daños morales irreparables a la familia y sugería que, si cedía mi parte a Marta como gesto de buena voluntad, tal vez considerarían no demandarme por acoso. Ahí fue cuando lo vi claro. No se trataba solo de ego. Se trataba de dinero. Javier tenía deudas. Yo lo sabía porque tengo amigos en la banca que me habían comentado rumores sobre sus inversiones fallidas. Necesitaba liquidez, y el piso de la abuela, valorado en más de 1 millón de euros, era su salvación. Había utilizado el incidente inventado para presionarme emocionalmente, para aislarme y obligarme a ceder mi patrimonio para recuperar a mi familia. La furia que sentí reemplazó a la tristeza. Me sequé las lágrimas, me serví una copa de Rioja y empecé a trazar mi plan. No iba a defenderme, no, iba a atacar, pero para eso, necesitaba que Javier se sintiera seguro. Necesitaba que creyera que había ganado. Esperé una semana, dejé que el silencio los inquietara. Luego, llamé al teléfono fijo de mis padres. Sabía que Marta y Javier estarían allí, cenando, consolidando su victoria. Lo cogió mi padre. Papá, no cuelgues, por favor, dije con la voz rota, fingiendo un llanto incontrolable. Estoy destrozada, no puedo dormir, no puedo comer. Tenéis razón, quizás estoy confundida. Quizás el estrés del trabajo me ha afectado más de lo que creía. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás admitiendo lo que hiciste?, preguntó mi padre,
con voz dura pero con un atisbo de duda. No sé. Solo sé que no quiero perderos. No quiero perder a mi hermana. Haré lo que sea. Dile a Javier. Dile que lo siento. Que tiene razón. Que firmaré lo del piso. Solo quiero que esto termine. Escuché murmullos de fondo. Luego, la voz de Javier, suave, triunfante, tomó el auricular. Lucía, me alegra que hayas entrado en razón. Todos estamos sufriendo mucho por esto. Me mordí la lengua tan fuerte que casi me hago sangre para no gritarle. Lo sé, Javier, lo siento tanto. Quiero arreglarlo. Ven a mi apartamento mañana. Tú solo, Marta. Marta no querrá verme todavía. Trae los papeles de la cesión del piso. Los firmaré y quizás podamos hablar de cómo puedo empezar a pedir perdón a la familia. Claro, Lucía, es lo mejor. Iré mañana a las 7. Descansa. Colgó. Me imaginé su sonrisa al otro lado de la línea. El idiota creía que me había roto. Creía que la presión social y el miedo a la soledad me habían convertido en una presa fácil. No sabía que acababa de aceptar una invitación a su propio funeral. Al día siguiente, preparé el escenario. Mi apartamento en la calle Serrano es amplio, moderno, con techos altos. Es un lugar que impone. Limpié todo, dejé una botella de whisky caro en la mesa. Sabía que no se resistiría. Y preparé los documentos. Pero lo más importante fue la visita que recibí a las 6 de la tarde, una hora antes de que llegara Javier. Era Marta. Convencerla de venir había sido la parte más difícil. Tuve que usar un número nuevo y enviarle un solo mensaje. Tengo pruebas de que Javier te está engañando con otra mujer. No soy yo. Ven a mi casa a las 6 y escúchalo tú misma. Si miento, firmo el piso y desaparezco para siempre. Pero si no vienes, perderás todo. Marta llegó pálida, ojerosa, con esa mezcla de rabia y miedo que tienen las esposas que sospechan pero no quieren saber. No me saludó. Se quedó de pie en el recibidor, abrazando su bolso como un escudo. Tienes 5 minutos, dijo. Javier llegará a las 7 para que firmes. Si esto es una trampa. No es una trampa, Marta, le dije suavemente. No voy a decirte nada. Quiero que lo escuches tú. Voy a esconderte en el vestidor del salón. Tiene rejillas de ventilación, podrás oírlo todo perfectamente. Cuando Javier llegue, voy a hacer que hable. Solo te pido que no salgas hasta que hayas oído la verdad. ¿Por qué debería creerte? Espetó, aunque sus ojos buscaban una razón para hacerlo. Javier me ama. Me ha dicho que tú. Javier te ama tanto que está dispuesto a dejar que tu propia hermana sea repudiada por la familia con tal de conseguir el dinero de la abuela, respondí fríamente. Entra en el vestidor, Marta. Por favor, es lo último que te pediré en mi vida. Dudó, pero entró. La curiosidad y la duda son armas poderosas. Cerré la puerta del vestidor, apagué las luces principales y dejé solo una lámpara tenue encendida. Me senté en el sofá y esperé. A las 7 en punto, sonó el timbre. Javier entró como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y esa sonrisa arrogante que me daban ganas de vomitar. Miró a su alrededor, evaluando el valor de mis muebles, calculando cuánto valía mi vida. Vaya, Lucía, tienes esto muy bonito. Una pena que estés tan sola aquí, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa y sirviéndose whisky sin preguntar. Gracias por venir, Javier, dije, manteniendo la cabeza baja, actuando sumisa. Estoy muy avergonzada. Él se sentó frente a mí, desparramándose en el sillón con las piernas abiertas, marcando territorio. Deberías estarlo. Lo que hiciste en la barbacoa. Poner a Sofía en medio. Fue muy bajo. Lo sé, solocé falsamente. Pero, Javier, tengo que preguntarte algo antes de firmar. ¿Por qué le dijiste eso a Marta? Sabes que en la cocina. Sabes que yo no te toqué. Sabes que fuiste tú quien se acercó a mí. Javier suspiró, como un maestro cansado de explicar la lección a un alumno lento. Dio un trago largo al whisky. Se sentía intocable. Estábamos solos, o eso creía él. Yo estaba derrotada, y él tenía el control. El alcohol y el ego le soltaron la lengua. Lucía, ¿qué más da lo que pasó en realidad? Dijo con una sonrisa cínica. La verdad es irrelevante. Lo que importa es lo que la gente cree. Y créeme, todos creen mi versión. Eres la hermana celosa y amargada. Yo soy el salvador de Marta. Pero
¿Por qué destruirme así? ¿Por qué hacer que mi propia madre me odie? Insistí, guiándolo hacia donde quería. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, sus ojos brillando con malicia. Porque eres un obstáculo, cariño. Siempre lo has sido, con tus preguntitas sobre mis negocios, con tu actitud de superioridad. Marta te escucha demasiado. Necesitaba cortarte las alas. Y bueno, el piso de la abuela. Digamos que necesito liquidez para un proyecto en Marbella. Marta es blanda. Ella nunca me lo negaría, pero tú. Tú eres una pesada con los contratos. Sentí un escalofrío de satisfacción. Ya lo tenía, pero quería más, quería enterrarlo. ¿Y Marta? ¿No te importa cómo sufre ella con todo esto? Está destrozada pensando que su hermana intentó acostarse con su marido. Javier soltó una carcajada seca. Marta es una inútil, Lucía. Seamos honestos, si no fuera por mí, seguiría llorando por las esquinas. Me necesita, se cree cualquier cosa que le diga porque tiene pánico a quedarse sola. Es patética, de verdad. Pero tiene su utilidad, y una vez que firmes este piso y yo consiga el dinero, quizás me canse de jugar a las casitas y me vaya a vivir la vida que merezco. Pero por ahora, ella es mi billete de lotería. Se levantó y me puso la carpeta delante. Firma, Lucía, y deja de lloriquear. Me haces un favor, en realidad. Te quito el peso de encima. Nadie te va a querer después de esto, así que mejor que te acostumbres a estar sola. En ese momento, el sonido de la puerta del vestidor abriéndose fue como un disparo. Javier se giró, y el color desapareció de su cara tan rápido que parecía que se iba a desmayar. Marta estaba allí, de pie en la penumbra del pasillo. No lloraba, estaba temblando, sí, pero no de tristeza. De una furia volcánica. Tenía el teléfono en la mano, grabando. Marta, tartamudeó Javier, dando un paso atrás y chocando contra la mesa, derramando el whisky. Cariño, esto no es lo que parece. Ella me ha tendido una trampa, me ha obligado a decir. Cállate, dijo Marta. Su voz era baja, gutural. He oído cada palabra, Javier. Cada maldita palabra. ¿Soy patética? ¿Soy tu billete de lotería? No, estaba siguiéndole la corriente. Ella está loca. Me ha drogado. No sé lo que digo. Gritaba Javier, agitando las manos desesperado. Su máscara de hombre perfecto se había derretido, dejando ver a la rata asustada que siempre fue. Marta caminó hacia él. Por un momento pensé que le iba a pegar, pero hizo algo mejor. Se quitó el anillo de casada, ese diamante que Javier presumía de haber comprado, con el dinero de mis padres, y se lo tiró a la cara. El metal le golpeó en la mejilla y cayó al suelo con un tintineo metálico. Fuera, dijo ella. Marta, por favor, tenemos una hija. Intentó manipularla de nuevo. He dicho que fuera. Gritó Marta con una fuerza que no sabía que tenía. Vete ahora mismo o juro por Dios que llamo a la policía y les cuento todo sobre tus cuentas en Andorra y los fraudes que le has hecho a papá. Javier se quedó helado. No sabía que Marta sabía lo de las cuentas. Yo tampoco lo sabía, pero supuse que en 5 años de matrimonio, ella había visto cosas. Él miró de Marta a mí, vio mi sonrisa fría, y entendió que había perdido. Agarró su carpeta y salió corriendo del apartamento como si el diablo le persiguiera. El portazo resonó en todo el edificio. Marta se quedó de pie en medio del salón, respirando agitadamente. Luego, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Corrí hacia ella y la abracé. Lloramos juntas durante horas, ahí en la alfombra, mientras ella me pedía perdón una y otra vez por no haberme creído, por haber dejado que ese monstruo manipulara a su hija contra mí. Soy una idiota, Lucía. Dios mío, lo que le he hecho a Sofía. Le he enseñado a odiarte, sollozaba. Ya pasó, lo arreglaremos. Sofía es una niña. Entenderá, le consolaba yo, acariciándole el pelo. Pero la historia no terminó ahí. La verdadera venganza se sirve fría y en los juzgados. Al día siguiente, Marta y yo fuimos a casa de mis padres. Javier ya había intentado llamarlos, contándoles una versión distorsionada donde yo había contratado actores o manipulado grabaciones. Pero esta vez, Marta llevaba la grabación de voz de mi salón. Sentamos a mis padres en el sofá. Mi padre estaba serio, mi madre llorosa. Cuando Marta le dio al play y la voz de Javier llenó el salón,
llamando, inútil, a Marta, obstáculo, a mí, y admitiendo que solo quería el dinero. Vi cómo el corazón de mi padre se rompía en tiempo real. Ese hombre, que había tratado a Javier como al hijo que nunca tuvo, se puso rojo de ira. Se levantó, fue a su despacho y volvió con una caja de puros que Javier le había regalado. La tiró a la chimenea. Ese desgraciado no vuelve a pisar esta casa, sentenció mi padre. Luego, se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Hija, perdóname, soy un viejo tonto. El honor me cejeó con acento agudo y no protegía mi propia sangre. Lo que siguió fue una carnicería legal. Como abogada, me encargué personalmente del divorcio de Marta. No le dejamos nada. Descubrimos que Javier había estado desviando fondos de la cuenta conjunta y que tenía deudas de juego enormes. Usamos la grabación para demostrar conducta injuriosa y maltrato psicológico. Conseguimos la custodia total de Sofía, con visitas supervisadas para él solo si pasaba tests psicológicos y de drogas. Pero la guinda del pastel fue el aspecto social. En España, el ¿qué dirán? Es poderoso. Javier intentó hacerse la víctima en su círculo de amigos pijos, pero yo me aseguré de que la grabación se filtrara accidentalmente a un par de personas clave en el club de campo. En cuestión de semanas, Javier pasó de ser el chico de oro a ser un paria. Nadie quería hacer negocios con él. Nadie le invitaba a fiestas. Tuvo que volver a Sevilla, a vivir con su madre, arruinado y humillado. La recuperación de mi relación con Sofía fue lenta. La pobre niña estaba confundida. Tuvimos que llevarla a terapia infantil para desprogramar el veneno que su padre le había metido en la cabeza. Pero un día, unos 6 meses después, mientras estábamos comiendo helado otra vez en la Plaza Mayor, me miró y me dijo: «Tía Lucía, siento haberte tirado la sangría. Papá era malo, ¿verdad? Papá estaba enfermo, cariño», le dije, porque no quería ser como él y envenenarla con odio. Pero ahora estamos bien, estamos juntas. Hoy, domingo, estamos de nuevo en el chalet de mis padres. Hay paella. Marta se ríe, una risa libre que no escuchaba desde hace años. Ha empezado a trabajar de nuevo y ha conocido a un chico, un veterinario majísimo que no tiene ni un euro pero que la trata como a una reina. Mi padre me sirve vino y me guiña un ojo. Nunca imaginé que tendría que destruir a mi cuñado para salvar a mi familia, pero a veces, hay que quemar el bosque para que puedan crecer árboles nuevos y sanos. Y os aseguro una cosa. La próxima vez que alguien intente tocar a los míos, no necesitaré esconderlo en un armario. Iré directa a la yugular. Porque al final del día, la sangre pesa más que el agua. Pero la verdad pesa más que cualquier mentira, por muy bien vestida que esté. Y yo, Lucía, la solterona amargada, tengo la balanza en mis manos.